El rol de la mujer ha evolucionado como las corrientes artísticas. En ella se muestra el papel y concepción que se tenía de la figura femenina, su rol e importancia en la sociedad. El barroco apareció en 1600 y 1750, principalmente en España, Italia y Holanda. Fue un periodo que se extendió en la literatura, escultura, pintura, danza, arquitectura y música. Se destaca por ser la contraparte del Renacimiento, ya que anteponía las emociones ante el raciocinio. Utilizaba una técnica realista y violenta que reflejaba la crisis económica que se vivía en ese momento. El ideal de belleza de la época barroca se caracterizó por el uso de pelucas tanto en hombres como en mujeres, cuando el uso de los perfumes, carmines, lunares pintados y peinados pomposos eran frecuentes. Las tres gracias de Rubens. Esta obra, fechada entre 1630 y 1635, muestra las cualidades técnicas del Rubens final. Dentro del contexto personal del artista, las tres gracias encarnan el ideal de sensualidad, vitalidad y alegría que impregnan las últimas obras de su carrera. Al centrar las figuras en el primer plano, no hay ningún elemento que distraiga de su contemplación y sus cuerpos ocupan prácticamente toda la superficie. El asunto y la manera de tratarlo se remontan al arte clásico, pero fue Rafael, en el Renacimiento, quien lo recobró. Rubens mantiene la composición del italiano, pero cambia la relación entre las tres figuras que están conectadas entre sí a través de los brazos, el velo y sus miradas, es decir, psicológicamente, dando así nueva unidad al grupo. También cambió el canon de belleza, empleando el típico de sus pinturas, con mujeres centradas en carnes, pero proporcionadas de manera elegante. La sensación de movimiento y gracia que irradian las tres jóvenes es excelente, obteniendo un efecto que invita al espectador a integrarse a la escena. Las flores de la guirnalda superior y el fondo del paisaje acentúan la belleza del conjunto. La piel de las diosas se contrae y se hunde al contacto de unas con otras, demostrando además un alto grado de conocimiento y deleite en el cuerpo femenino. Lo más interesante de este cuadro es la anatomía femenina de gran dimensión, contraria a los cánones renacentistas de belleza o a la perfección grecorromana. Esta obra se encuentra en el Museo Nacional del Prado, en España. Artemisia Gentileschi. Seguidora del estilo de Caravaggio, Artemisia terminará por introducir la luz y el color según estos mismos modelos en su propia producción. Sin embargo, en esta Santa Catalina mantiene intacto el espíritu del tenebrismo. La blancura de la piel femenina destaca en un fuerte contraluz con el fondo neutro oscuro a la mejor manera de Caravaggio. El realismo es otra de las bases de la pintora, que plasmaba sus modelos, mujeres de pueblo, vecinas, con toda fidelidad, vestidas como santas, princesas o heroínas mitológicas. Santa Catalina de Alejandría. Santa Catalina es un ejemplo del tipo preferido por Artemisia Gentileschi. La santa fue una princesa martirizada por los romanos ante su negativa de renegar a su fe y por su elocuencia y dominio de la retórica a la hora de defenderse ante sus jueces. La mártir es el símbolo de la sabiduría femenina dentro del catolicismo. Esta obra es un óleo sobre lienzo del año de 1630. Lucrecia. Lucrecia está sola en sus aposentos, con las ropas desordenadas. Con gesto crispado y decidido, algo teatral, sujeta su pecho con una mano mientras que con la otra agarra fuerte el puñal con el que va a poner fin a su vida. Este lienzo dramático, con un fondo oscuro amenazador, parece abalanzarse sobre la poderosa imagen de la reina Lucrecia. Lucrecia
es una figura mítica de los orígenes de Roma, violada por su cuñado Tarquino, el último tirano de Roma. Se suicidó ante la deshonra para evitar que su marido y toda su familia se batieran en una guerra que acabaría con el recién creado reino romano. Su gesto tuvo como consecuencia el derrocamiento de Tarquino por la vileza de su acto, y de este modo se inauguró la República. Esta obra es un óleo sobre lienzo del año de 1621. El romanticismo aparece en la segunda mitad del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XIX, el cual consistía en ir en contra de la modernidad y alabar lo natural. Su pensamiento cae en el misticismo, al considerar toda época anterior como mejor a la actual. Surge la idea del artista como un creador en solitario, siendo el romántico un ser aislado de la sociedad en la que vive. Las ideas de libertad predominan en este periodo, así como la importancia de las artes y del amor, siendo este último como el poder que todo lo vence. El romanticismo reivindica la existencia del individuo y con ello la pasión, la irracionalidad, la exaltación o la imaginación. Elementos que se observan en la imagen de la mujer que representa autores como Eugène Delacroix. Eugène Delacroix fue el artista más representativo de la pintura romántica. Pintó de forma apasionada escenas dominadas por una poderosa imaginación, haciendo estallar la jerarquía de los géneros por la intrusión de escenas de masacre o de horror, y la composición clásica por la violenta utilización de los colores, lo cual acentúa aún más su dramatismo. Niña huérfana en el cementerio, óleo sobre lienzo de 66 por 54 centímetros en el Museo del Louvre, París. Se trata de un estudio para una de las obras maestras de Delacroix, La matanza de Quíos, un enorme lienzo que denuncia la masacre cometida contra la población griega de la isla de Quíos por parte de las tropas otomanas en 1822, durante la Guerra de Independencia. A pesar de no ser más que un estudio, la intensidad y perfección con que está pintado el retrato de esta niña lo convierte en una obra maestra. Delacroix hizo que el contraste entre la figura y el fondo fueran muy marcados, para darle protagonismo a la mujer. El cuerpo de ella está perfectamente delineado, mientras que el paisaje es básicamente un boceto. Aún así, el artista tuvo la preocupación de pintar de negro las cruces y las lápidas blancas para que no se nos pase por alto que se trata de un cementerio. El hecho de que la joven esté mirando hacia la derecha a un punto que queda fuera del marco excita nuestra curiosidad. La criatura está a punto de echarse a llorar, tiene los ojos humedecidos, la mirada intensa y desconcertada, la boca entreabierta, la mano caída sobre su regazo, la camisa blanquísima y la ligera torsión del cuerpo, como si acabase de girarse hacia algo o alguien. Hacen que veamos en ella una figura inocente y vulnerable. A los pintores románticos les encantaba representar las pasiones y los sentimientos del ser humano. Y esta obra es una fiel representante de ese objetivo. Mujeres turcas en el baño. Eugène Delacroix, 1854. Romanticismo francés. Durante el romanticismo, la temática exótica y pintoresca será la favorita entre los artistas. Así surgen obras como Estas mujeres en el baño o La boda judía en Marruecos, en las que Delacroix ofrece su atracción hacia el mundo oriental, misma atracción que le llevó a viajar al norte de África y a España. Aunque los harenes ya habían sido representados por Igres, Delacroix nos muestra un asunto más trivial, en el que el color y la luz protagonizan la escena. Varias mujeres se sitúan alrededor de una pequeña charca mientras una de ellas toma un baño. El cuerpo de agua recibe un fogonazo de luz que penetra entre los árboles, creando un atractivo juego lumínico. Las figuras se sitúan en escorzo, tan querido por el artista, existiendo una cierta sintonía con las obras de Rubens. Los colores claros se van adueñando de un conjunto en el que las sensaciones atmosféricas van ganando paso frente al dibujismo de la pintura académica. Sin embargo, Delacroix no olvida mostrar ciertos detalles
como lo son las cualidades de las telas o las flores de primer plano. La figura de la mujer en el arte se puede observar en dos dimensiones, tanto de musa como de modelo, siendo esta última más realista tras mostrar escenas cotidianas de la mujer y con ello encontrar lienzos que expresan la situación social de este género en la historia. En el barroco, la imagen de una mujer idealizada que reflejaba a diosas de figuras robustas que se piensa hacían referencia a la fertilidad y belleza, pasaron a ser mujeres decididas, inteligentes y sensuales durante el romanticismo, en obras como Retrato de Aspasia, y que llegan finalmente al impresionismo, donde se observan a mujeres en situaciones cotidianas.